Bueno, esta mañana, la enseñanza de esta mañana se llama Yo soy tu Padre. Vamos a ver, todo el que es hijo de Dios se para. Todo el que es hijo de Dios se para. ¿Quién es nuestro Padre? Entonces ahí vamos a aprender, yo soy tu Padre. El domingo pasado vemos, yo soy Dios, el que soy. Hoy vamos a ver, yo soy tu Padre, que es Dios. Levantemos nuestra Biblia en nuestra mano derecha y repita conmigo, Padre, esta mañana estamos aquí, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, y para oír tu palabra. Háblanos, Señor, esta mañana. Este libro que tengo, Señor, en mis manos, creo fielmente que es inspirado por tú y no es voluntad de ningún hombre. Te lo pido, Señor, que me hables con el poder de tu Espíritu Santo. Usa al pastor, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Esta mañana, Padre, vamos a aprender que tú eres nuestro Padre, un Padre amoroso, un Padre lleno de compasión, pero también un Padre que hace justicia y que nos disciplina, Señor. Gracias, Señor. Haznos ver como lo que realmente tú eres, Señor. Danos entendimiento esta mañana, Señor, para podernos guiar en base a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Abran su Biblia en el libro de Hebreos. Quizá me voy... No, aquí me voy a quedar. Estoy bien desde aquí, creo yo. ¿Quién dijo amén? Le ganó. Vaya. Solo por eso la vamos a invitar a cenar el 24. Hebreos capítulo 12, verso 4 al 11. Vamos a leer hasta el 13. Esta es una parte de la escritura muy tremenda, muy buena. Eso, hermano. Dice el verso 4. 12, verso 4. ¿Están conmigo? Todavía los oigo hablar, creo que todavía están allí buscando. Dice, pues todavía no habías resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos. O sea, aquí la carta de Hebreos está dirigiendo esta carta para los hijos de Dios. Y yo pedí quienes separaran a aquellos que son hijos de Dios. Y la palabra dice que somos hechos hijos de Dios en el momento que aceptamos al Señor Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dice la palabra, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esta carta está dirigida para usted y para mí. Dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No desmayéis cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga al que recibe como hijo. Qué tremendo. Esto significa que si el Señor no nos amara, no nos disciplinara. Y si Dios no nos recibiera como hijos, Él no nos castigaría. Muchos dirían, entonces mejor no ser hijo de Dios. Vamos a ver que es tremendo ser hijo de Dios. Pero Dios nos tiene que disciplinar, nos tiene que corregir, nos tiene que castigar muchas veces para corregirnos las cosas malas. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levanten sus manos. Ahora, bajen. ¿Cuántos corrigen a sus hijos? Bajen la mano. ¿Cuántos castigan a sus hijos? ¿Sabe que yo he escuchado madres de que se oponen a la disciplina de sus hijos? He escuchado madres que se oponen a la corrección de sus hijos. Y al final cosechan lo que han sembrado. Porque los hijos hay que disciplinarlos. Le guste o no le guste. Pues
nuestro Dios Padre, que es un Padre por excelencia y es el mejor de todos los padres, ¿usted qué cree? Que Él, siendo un gran Padre, no nos va a disciplinar cuando andamos mal? ¿No nos va a castigar cuando estamos mal? Claro. Pero ahora mire el siguiente verso. Dice, verso 7, permaneced bajo la disciplina. Dios está tratando como a hijos. ¿Por qué la palabra dice que permanezcamos bajo la disciplina? Le voy a decir por qué, hermano. Porque cuando usted tiene un problema con su padre o con su madre y su padre o su madre lo disciplina, muchos hijos lo que hacen es ponerse rebeldes o irse o hacer locuras. Por eso dice el escritor de Hebreos, porque no se sabe con certeza quién lo escribió, dice, permaneced en la disciplina, porque a nadie le gusta que lo disciplinen. Pero si nosotros hemos aprendido que somos hijos de Dios, cuando viene la disciplina, tenemos que permanecer en ella. Nos guste o no nos guste. Tenemos que permanecer en la disciplina, porque va a traer algo bueno. Y mire, lo dice aquí. Dice, ¿por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? O sea que si no nos disciplinara, no fuéramos hijos de Él. Pero como nos disciplina, entonces entendemos que somos hijos de Dios. Verso 8. Pero si estáis sin la disciplina, de la cual todos han sido participantes, o sea, todos los grandes hombres que nosotros encontramos en la Biblia, desde Adán hasta el último que encontramos, todos pasaron disciplina, lo dice la Escritura. Entonces debemos de ser participantes también de la disciplina. Luego dice, entonces sois ilegítimos y no hijos. Si no fuéramos disciplinados, somos ilegítimos. Verso 9, además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Al momento ninguna disciplina parece que ser causa de gozo. Claro, el apóstol Pablo, el que escribió la carta a los Hebreos, está consciente que ninguna disciplina causa gozo por el momento. Pero dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ellas han sido ejercitados. Vamos a dejarlo hasta allí. Hermanos, ¿qué nos está hablando aquí el escritor de Hebreos? Que Dios es nuestro Padre. Él nos recibe como hijos. Pero nosotros cuando venimos a los pies del Señor, venimos arrastrando mucha lacra del pasado. Es triste, hermanos, pero hemos estado metidos en el lodo. Y como hemos estado metidos en el lodo no se despega así por así. Tenemos que darnos un buen chapuzón para quedar bien limpios. Pues Dios quiere limpiarnos totalmente. Aquí no estamos hablando de los pecados, sino de la mugre que venimos arrastrando. ¿Por qué? Porque es triste ver muchos hermanos en Cristo que están en Cristo, pero todavía siguen viviendo como que están en el mundo y haciendo las cosas del mundo. Como que todo eso fuera normal y que Dios allí por debajo de la mesa ni cuenta se va a dar. Decía un hermano allá en El Salvador, hermano, si quiere pecar, peque, pero donde no esté Dios. Porque a Dios no lo vamos a engañar. Entonces Dios, como es nuestro Padre, cuando nosotros estamos mal, lógicamente que Dios nos va a disciplinar. Pero la disciplina de Dios muchas veces trae sufrimientos. Aunque nos parezca, esta es una prédica un poco difícil para mí hacerla. ¿Por qué? Porque no es una prédica de motivar, pero es una prédica de enseñanza, que es necesario que todos la aprendamos. Porque cuando nosotros oímos la palabra disciplina,
¿Qué se acuerda usted cuando usted era niño? Yo me acuerdo que cuando yo oigo la palabra disciplina, yo me acuerdo de mi papá o mi mamá agarrando un cincho. Y que eran buenos, hay unos que ardían, de veras, le voy a decir. Más mi mamá no se quitaba el cincho de encima, si éramos 7. Y nos íbamos a la mesa y con el cincho acá, para que todos nos mantuviéramos alineaditos. Entonces, nos trae recuerdos de que muchas veces nosotros decimos, cuando hablamos de disciplina, lo entendemos como corrección, como un castigo, de que es necesario que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Pero tenemos que entender, hermanos, que Dios, que es nuestro Padre, nos necesita disciplinar. Pero cuando la disciplina de Dios viene, cuando la disciplina de Dios llega a nuestras vidas, debemos de entender que Dios nos está corrigiendo y que debemos de confiar en Él, porque Él lo está haciendo para mejor para nosotros, para que sea mejoría en nuestra vida. Dios no nos va a disciplinar así por así. Dios nos va a disciplinar porque Él conoce nuestro corazón, porque Él quiere usarnos en nuestras vidas. Entonces Dios llega un momento que Él pone disciplina en nuestra vida para corregirnos. Entonces nosotros tenemos que aprender que cuando la disciplina de Dios viene, Él es nuestro Padre y Él sabe lo mejor de nosotros. Toda disciplina trae corrección. Yo entiendo de esta manera, mira hermanos, la disciplina de Dios no es un castigo. Hay padres que corrigen a sus hijos y hay padres que castigan a sus hijos. Pero Dios nos disciplina para corrección, no nos castiga. Aunque la carta de Hebreos da a entender que Dios nos castiga, pero si usted va al original, Dios nos azota. Dios nos azota. ¿Por qué? Porque el castigo no trae corrección. Pero la disciplina es con un propósito, corregir lo malo que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, nosotros los disciplinamos para corregirlos. Les voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, sus hijos están haciendo algo malo y usted sabe que está malo, pero usted no le dice nada y usted lo deja. ¿Sabe que muchos padres no hacen nada con sus hijos por comodidad? Porque no les gusta verlo llorar, no les gusta que peleen, ni que les digan esto, ni que se enojen con ellos. Pero Dios no es cómodo. Entonces Dios nos disciplina para corregirnos. Luego, muchas veces nosotros le castigamos a nuestros hijos sin justificación y sin razón, solo por castigarlos. Entonces muchas veces lo que estamos haciendo no es corrigiéndolos, sino que castigándolos. Y cuando el castigo no lleva una corrección, entonces no es una disciplina. Y yo veo a un Dios, como un Padre amoroso, que nos ama y lo que Él quiere es corregirnos y no destruirnos. Dice que Él no va a dejar que seamos probados más de lo que nosotros no podamos resistir. Entonces Dios no nos va a castigar, no nos va a disciplinar más de lo que nosotros no podamos resistir. Dios sabe lo que nosotros podemos resistir. Y mucho más excelente es Dios Padre que nuestros propios padres, pero nuestros padres también tenemos que obedecernos. Dice aquí de que si nosotros obedecemos a nuestros padres cuando nos disciplina, con mucha más razón lo tenemos que hacer al Padre de los Espíritus. Porque un hijo que no puede mantenerse bajo la disciplina de sus padres es un hijo que no puede mantenerse bajo la disciplina de Dios. Así de sencillo. Nos guste o no nos guste, mientras nuestros padres sean nuestros padres, tenemos que corregirlo. Mire, mi mamá me decía una vez, hace poco, hermano, hace un par de años o 3 años quizás, porque yo, aunque ya esté viejita, pero si los tengo que castigar, los voy a castigar. ¿Y qué le puedo decir si es mi mamá? Y tiene razón, ¿verdad? Porque mi mamá va a seguir siendo mi mamá hasta que ella muera. Y la voy a respetar y la voy a honrar. Y si se saca el cincho, ¿qué voy a hacer? Nada. No le voy a decir mamá, que son bromas, no lo va a sacar, ¿va? Pero ella lo dice en una forma como decir que hay veces nosotros no hacemos las cosas correctas y uno de padre quisiera que los hijos hicieran tal como uno dice, ¿va? Entonces ella de alguna manera quiere corregirlo a uno. Y estamos platicando en esa ocasión acerca de ciertas cosas. Entonces el Señor
a fuerza nos tiene que disciplinar. Uno de los problemas que nos cuesta entender a Dios como un padre disciplinador es porque no nos gusta pensar que los cristianos tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos en el cual venir al cristianismo es entrar en una era de no sufrimiento. En un momento de que todo va a ser bueno, que todo va a ser bonito. Y que haga lo que usted haga, Dios se va a hacer el ojo pacho con usted porque usted es su hijo. Pero al que está mal, al que no lo ha conocido al Señor, a ese sí lo va a corregir. No, la Biblia dice todo lo contrario. Al que anda mal, con ese ni se va a meter. Ahí lo va a dejar. Pero aquí, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿a quién se va a corregir? A su hijo. Al que no es su hijo. Y mire, y mucha gente dice, y viene fulanito tal, y eso que es cristiano, ¿y cómo le está yendo? ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene que corregir. Y corrige a sus hijos. Al que no es su hijo, no lo va a corregir. Pero lo que pasa es que no nos gusta pensar en el sufrimiento cuando pensamos en base a un Dios Padre. Y Dios nos tiene que pasar muchas veces por el fuego. Había una historia de un muchacho que quería ser boxeador. Y vino el muchacho y le contrató a un vecino que era maestro de boxeadores. Y le dijo, mira, yo quiero que me entrenes para hacerme boxeador. Ok, acordaron 26 semanas para hacerlo boxeador. Y la primera semana, en el primer entrenamiento que lo puso, le puso a otro que se agarraran, ¿verdad? Y lo dejó todo morateado y todo con grandes dolores y todo, ¿verdad? Y le dice, maestro, le dice, ¿pero así van a hacer todas las 26 semanas? Sí, así van a hacer las 26 semanas, le dijo. Y no puedo tomar este curso por correspondencia. Pues así pasa con muchos cristianos. Nos gusta llamarnos hijos de Dios, nos gusta venir a la iglesia, nos gusta leer la palabra, pero no nos gusta que nos discipline. Y muchas veces tenemos que pasar problemas. Ahora, la enseñanza que yo traigo esta mañana es que entendamos a través de saber que Dios es nuestro Padre, que muchas veces los problemas no son como nosotros los vemos. Yo quiero enseñarte esta mañana cómo y cada uno de nosotros tenemos que ver los problemas que vienen a nuestras vidas. Porque los problemas que vienen en nuestras vidas, para el que es hijo de Dios, la gran mayoría son disciplinas de Dios en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver 5 maneras de cómo debemos de ver los problemas de Dios. Los problemas que vienen a nuestras vidas, perdón. Dice, la primera forma es para encontrar paz y gozo en nuestro corazón. Santiago capítulo 1, verso 2 dice, tened como sumo gozo cuando os encontréis en diferentes pruebas. Ahora yo le voy a preguntar esta mañana a usted, ¿todo mundo puede tener gozo cuando está bien? Cuando todo está de maravilla, todos tienen gozo. Pero yo la pregunta que le hago es, ¿cuándo usted puede tener gozo cuando las cosas están yendo mal? Cuando las cosas están difíciles. Esta mañana veíamos en el TCD, en la carta a Filipenses, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipo y le dice, intercedo con gozo por cada uno de ustedes. Y Pablo está preso. Y preso en ese entonces era una situación dificilísima. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Pablo podía tener gozo en medio de una gran tribulación? En medio de un gran problema que estaba pasando. Muchos de ustedes esta mañana están pasando grandes problemas, grandes tribulaciones, infidelidades, problemas económicos, problemas de salud. Ahora, la pregunta que yo les digo esta mañana, el Señor dice que tengamos gozo cuando estemos en diferentes pruebas. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de las pruebas? Es difícil. Pero la palabra lo dice. Entonces debemos de ver los problemas para encontrar el gozo y la paz de Dios. Porque cuando todo está bien, usted no sabe si está sintiendo gozo o tiene paz. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Hace tiempos se probó un submarino aquí en los Estados Unidos. Y estaban en la prueba del submarino. Y el submarino para ser probado tenía que profundizar dentro del mar lo más que pudiera. Y así fue, el submarino se fue hasta el fondo del mar. Al día siguiente salió el submarino, pasó la prueba
Y le preguntan al capitán del submarino que cómo había sentido la tormenta de anoche. Y viene el capitán y le dice, ¿y cuál tormenta? Si nosotros no nos dimos cuenta de ninguna tormenta. Y había habido un gran huracán prácticamente. Pero lo que había pasado, que el submarino había profundizado tanto, porque había entrado en una prueba, que llegó a una área que se llama colchones del océano, colchones del mar. Que en esa área usted no puede sentir absolutamente nada de lo que pasa allá arriba. Pues así es como nosotros tenemos que hacer para encontrar la paz y el gozo cuando estamos en medio de las pruebas. La única manera que usted no va a sentir nada de lo que le está pasando, hermano, es que usted profundice en la palabra de Dios y en la oración. Cuando más profundice usted en medio de las pruebas, menos va a sentir los problemas. Todo va a pasar y usted ni cuenta se va a dar. Entonces debemos de ver los problemas como una manera que Dios quiere que profundicemos más en la palabra de Dios y la oración. Por tristeza, muchos cristianos, cuando estamos pasando los problemas, cuando estamos pasando las pruebas, como que oramos menos y leemos menos la palabra, porque dejamos que nuestras emociones nos dominen. Y entonces decimos, pero ¿cómo voy a poder leer la palabra si no tengo cabeza para eso? ¿Cómo voy a orar si no puedo pensar en otra cosa más que en el problema que estoy pasando? Pues esa es la manera que ahora tienes que ver los problemas, que Dios quiere que profundices más en la palabra y en la oración. ¿Para qué? Para que los problemas no puedas sentirlos, para que los problemas se van a disipar tarde o temprano. Pero si tú profundizas en la palabra y la oración, los problemas no los vas a sentir. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Amén, amén. La segunda de cómo debemos de ver los problemas, y esto está bien explicado en el verso 10. Hebreos capítulo 12, verso 10. Dice, ellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos ¿de qué? De su santidad. Mire, debemos de ver, hermanos, los problemas como el camino hacia la santidad. Yo dije al principio que Dios nos disciplina para corregirnos, para cambiar lo que está mal en nosotros. Y yo como pastor he encontrado, hermanos, que muchas personas no pueden cambiar, no pueden dejar los vicios, no pueden dejar muchas cosas del pasado, simple y sencillamente con únicamente leer la palabra de Dios. Muchas veces necesitan más que eso. No todos son así. Gloria a Dios. Muchos con solamente leer, inmediatamente dejan lo malo que están haciendo. Pero la disciplina tenemos que verla como el camino a la santidad. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, nuestro alma y nuestro corazón se humilla ante Dios. Se humilla todo nuestro ser ante Dios. Y cuando más fuerte es el problema, más nos humillamos ante el Señor. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Había una niña que en una ocasión estaba discutiendo con su papá. Y le dice, y estaba discutiendo porque su vida era llena de problemas, llena de dificultades, y una tras otra. Y le dice, papá, la vida no me ha sido fácil, la vida son unos problemas. Vino el papá, agarró a la niña y la llevó a la cocina. La sentó y le dijo, quiero que veas lo que voy a hacer, le dijo. Agarró 3 ollas, les echó agua a las 3 ollas y las puso a hervir. Agarró una zanahoria y puso una zanahoria en una olla. Agarró 2 huevos, los puso en otra olla. Y agarró un poco de café y lo puso en la olla. Y luego que estuvieron las 3 cosas hervidas, vino, sacó la zanahoria, la coló, en un tazón la puso. Luego agarró los 2 huevos, los peló y los puso en otro tazón. Y luego agarró el café y lo puso en otro tazón ya colado. Ahora le dijo, ¿pero qué me quieres decir con esto, papá? Lo que te quiero enseñar con esto, hijo, es que podemos aprender de cómo estas cosas se convirtieron a través del agua hirviendo. Pues así es como tú vas a ver los problemas. Todo depende cómo tú mires los problemas, cómo tú tomes los problemas. Mira, la zanahoria era dura, y después de pasar por el agua hirviendo, se hizo blanda. Los huevos eran frágiles, y después de pasar el agua hirviendo, se hicieron duros.
y el café era gomoso, pero después de pasar el agua hirviendo se hizo algo mejor. Ahora todo depende de ti, de cómo tú me tomes los problemas. Te puedes hacer blanda, te puedes hacer dura o te puedes hacer algo mejor. Entonces nosotros tenemos que ver los problemas como el camino a la santidad, como que Dios nos está hablando a nuestras vidas para quitar lo malo que está en nuestras vidas. Solamente así vamos a hacer algo mejor después de los problemas. Los problemas a nuestras vidas, hermanos, no tienen que venir solo por venir. Los problemas a nuestras vidas tienen que venir, pero dejar algo nuevo en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender nosotros que Dios quiere corregir lo malo en nuestras vidas. Es triste que cuando nosotros estamos como cristianos y uno le toca platicar con los hermanos o las hermanas y uno le pregunta, ¿todo está bien? Nada está mal. El que está mal es el otro, o la otra, o fulano, pero uno está bien. Entonces, muchas veces nosotros no vemos la viga que está en nosotros, sino la paja del vecino. Es mejor que corrijamos lo de nosotros, que cambiemos nosotros. Esa es la manera como nosotros tenemos que ver los problemas, que Dios Padre quiere que corrijamos, que seamos mejores de lo que nosotros somos, que mejoremos para ser mejores. Muchas veces nos cuesta aceptar la disciplina de nuestros padres, pero nuestros padres cuando nos disciplinan es porque quieren algo mejor para nosotros y no quieren que sigamos cometiendo los mismos errores que cometíamos antes. Yo siempre le digo a los padres, hermano, para disciplinar a su hijo, use la sabiduría. Solamente la sabiduría le puede enseñar cómo disciplinar a sus hijos, porque la palabra dice, no exasperéis a vuestros hijos. Si yo agarro a mi hija Mónica o a mi hijo Roberto, que ya están mayorcitos, los voy a exasperar. Si yo los agarro aquí, esto, lo otro, tengo que usar la sabiduría. Mas sin embargo, en los chiquitos la palabra me da cómo disciplinarlos. Pues así es Dios con nosotros. Dios no nos quiere exasperar. Dios quiere corregirnos. Dios quiere que seamos algo mejor. Entonces todo depende cómo usted tome los problemas. Véalo como que Dios quiere hacer algo mejor en su vida, quitando aquello que le contamina, quitando aquello que no le permite llegar a la perfección de Dios. Yo decía hace algún tiempo, hay hermanos que nunca saben de problemas. Yo les digo esta mañana, hay hermanos que nunca salen de la disciplina. ¿Por qué? Porque no logran entender, pasa el problema y no logran entender que Dios quería hablarles que tienen que caminar hacia la santidad, corregir todo lo malo que traían y buscar ser cada mente diferentes. Pero no, siguen caminando igual, siguen hablando de las hermanas, siguen haciendo muchas cosas que no están correctas y Dios quiere llevarnos a un camino mejor. El Dios nos disciplina con un propósito para que seamos mejor después de la disciplina. Pero todo depende de nosotros, de cómo nosotros vemos los problemas, de cómo nosotros podemos salir de los problemas. La tercera, hermano, y esta es bien importante, dice aquí en el verso siempre, veamos el 7 y luego vámonos hasta el verso 13. Debemos de ver los problemas como el fuego de Dios que está probando nuestras vidas, forjando nuestras vidas. El verso 7 dice, permaneced bajo la disciplina, Dios os está tratando como a hijos. Y vamos hasta el 13, dice, y enderezad para vuestros pies los caminos torcidos. O sea, los problemas tenemos que verlos como el fuego que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nosotros seamos mejores de lo que éramos antes. Me gusta mucho la vida de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel fue llevado siendo prácticamente un niño joven, se cree que tenía 12 años Daniel, junto con 3 amigos más, cuando Babilonia llegó y tomó al pueblo de Israel. El rey Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia y los tuvo en el imperio educando. La idea era educarlos bajo las enseñanzas del imperio babilónico, de la cultura babilónica, de sus dioses y todo, de todas sus costumbres, para que ellos sirvieran después al rey. Entonces, una de las cosas que tenían que hacer era instruir a estos jóvenes, para que ellos no sirvieran a los dioses judíos,
para que ellos dejaran todo lo de los judíos y se hicieran de la cultura babilónica. Pero lo que más me llama la atención de Daniel es de que él se mantuvo firme a sus convicciones. A pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de lo que había sido esclavo, que se le habían llevado esclavizado para ese lugar, Daniel se mantuvo firme en las convicciones. Y hay un pasaje que nosotros encontramos en el libro de Daniel, donde le pidió al jefe de ellos de que no le diera de comer de la comida de los babilónicos, la comida que el rey quería que comiera. Prácticamente, ellos eran vegetarianos prácticamente, entonces él quería comer únicamente los vegetales que Dios le permitía comer. Y le dijo, prueba después de tantos días y vas a ver que nosotros estamos igualitos que los otros. Y justamente así ocurrió. Producto de mantenerse en las convicciones que nosotros tenemos. Pues cuando vienen los problemas, hermanos, nosotros tenemos que verlo como el fuego de Dios. Y tenemos que mantenernos firmes a nuestras convicciones, a lo que nosotros hemos creído y a lo que Dios nos ha llamado a hacer, por difícil que sea. Muchas veces nosotros queremos salir de los problemas evitando los problemas. Nosotros hace como 2 años y medio tuvimos un problema serio aquí en la iglesia. Era un problema que a todo mundo le daban ganas de salir corriendo. La iglesia ya se estaba poniendo bonita, la iglesia estaba casi llenándose, pero después de ese problema quedamos casi la mitad aquí. Muchos salieron huyendo, muchos salieron corriendo, otros se quedaron. Los que nos quedamos fue para la gloria de Dios. Nos mantuvimos, sabíamos que era una prueba de Dios, que era un fuego que Dios quería poner en nuestras vidas y nos mantuvimos firmes. Yo les soy sincero, a mí me daban ganas de tirar la toalla, pero Dios me mantuvo firme, me mantuve firme a mis convicciones. Estaba seguro que Dios quería que nos mantuviéramos aquí y que estuviéramos en este lugar enseñando. Hay una gran diferencia, hermano, entre los problemas y los aprietos. ¿Cuál es la diferencia? Los problemas son aquellos que nosotros podemos resolver. Los aprietos son aquellos los cuales nosotros no podemos hacer nada. Y los problemas nos pueden llevar a los aprietos si nosotros no resolvemos los problemas. Y muchas veces los aprietos llegan sin necesidad que hayan existido los problemas. Por ejemplo, un desastre natural. Se nos cayó la casa, nos cayó encima, nos dobló todo, nos quebró, nos llevaron al hospital. Eso es un aprieto. Usted no lo estaba buscando, pero muchas veces los problemas nos llevan a los aprietos. La diferencia está, y esto es bien importante que lo entienda, que muchos hermanos quieren resolver los aprietos como que fueran problemas, o quieren resolver los problemas como que fueran aprietos. Y cuando usted quiere resolver los problemas como que son aprietos, usted se rinde fácilmente, usted se desanima rápidamente, tira la toalla rápido. ¿Sabe por qué? Porque su problema lo está magnificando tanto. Lo está haciendo un aprieto, sin ser un aprieto. A tal punto que usted ni ha luchado por salir de su problema, que usted ya está tirando la toalla. Y cuando usted quiere resolver un aprieto como un problema, usted termina enojado, irritado, frustrado, en depresiones. ¿Por qué? Porque quiere resolver algo que realmente no puede resolver con sus propias fuerzas. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ponga mucha atención a esto, porque esto es muy importante. Entonces nosotros tenemos que aprender que hay problemas que debemos de tratarlos diferentes. Entonces lo primero que debemos de hacer es encontrar, identificar la raíz del problema. Y muchas veces Dios quiere que pasemos ese fuego, que no nos gusta muchas veces, pero que tiene que venir a nuestras vidas. Solamente nosotros manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, muchas veces podemos salir de ese fuego. Daniel se mantuvo firme en sus convicciones. Daniel no dejó que nada lo rindiera. Hasta fue llevado al foso de los leones, producto de sus convicciones, de mantenerse fiel al Señor. Y dice la palabra que en el foso de los leones no le pudieron hacer nada. Los leones fueron unos gatitos a la par de él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con él. Porque el fuego de Dios estaba con él. Porque el Espíritu Santo estaba con él. Porque él fue fiel al Señor. Decidió preferir mantenerse en la disciplina, mantenerse en algo que él no podía controlar. Él no podía controlar porque su pueblo había sido llevado esclavo a donde estaba siendo esclavo, en Babilonia. Pero él sí podía controlar sus convicciones y se podía mantener firme a lo que Dios había puesto en su vida.
Y él creía en un Dios grande, vivo y poderoso. Muchos hermanos abandonan el camino de Dios cuando están en el fuego, porque les es más fácil. Pero la palabra dice, permanezcamos en la disciplina de Dios. En otras palabras, permanezcamos en el fuego consumidor del Señor. Porque el fuego del Señor permite para limpiarnos. El fuego del Señor permite para purificarnos. El fuego del Señor permite para que usted se deshaga de todo lo malo. El oro se prueba a través de fuego. Cuando usted ve el oro y lo saca como una piedra recién salido, el oro no parece oro. Pero cuando usted lo pasa por el fuego, el oro es brillante y es bueno. El fuego muchas veces nos quiere limpiar. Mantengámonos en el fuego. Usted es un hijo de Dios. Véalo como el fuego consumidor del Señor, que está limpiando su vida, está probando su fe. Y Daniel, después de pasar ese fuego, su fe era más grande de la que era cuando él llegó. Producto de mantenerse sus convicciones. Quiero decirle una cosa más. Los problemas, la palabra dice que nosotros vivimos por fe. Entonces los problemas los resolvemos por fe. ¿Cómo resolvemos los problemas? Por fe. Pero los aprietos los resolvemos agarrando un compromiso con Dios. Porque en los aprietos no tenemos control. Pero cuando usted se compromete con el Señor sí tiene control sobre sus problemas y sus aprietos. Él es poderoso, Él es grande y para Él no hay nada imposible. Cuarta forma como debemos de ver los problemas que vienen a nuestras vidas es como que Dios está hablando en nuestras vidas. Vamos al libro de Job, Job capítulo 5. Nadie se quiso ganar la cena. Ya lo había llevado antes que ustedes, hermano. Verso 17. ¿Está conmigo? Dice, verso 17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. Fíjense cómo lo dice el libro de Job. Bienaventurado, la palabra bienaventurado es dichoso. Al hombre que Dios disciplina. ¿Sabe por qué está diciendo esto la palabra? Porque la disciplina es una forma que nos constata de que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, si usted no pasa la disciplina, usted no sabe si realmente usted es un hijo de Dios. Por eso dice la palabra que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, solamente cuando usted está pasando la disciplina, su espíritu está frágil, su espíritu está sensible. Como lo que le pasó aquí a mi hermana Nora. Todos se quedaron con la boca abierta. ¿Por qué? Porque su espíritu está sensible. No todos tenemos el espíritu sensible como lo tenía en ese momento mi hermana. O hay veces lo hacen otros hermanos. Entonces, cuando pasamos la disciplina, nuestro espíritu se pone sensible. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y luego dice, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Y verso 18, porque Él hace doler, pero Él también venda. Él golpea, pero sus manos no sanan. Fíjense, en la carta de Job, nosotros encontramos que Job recibió una gran prueba. A Job le quitaron, permitió que Satanás le quitara todas sus pertenencias, todos sus hijos. Ahora, Dios, cuando nos disciplina, no es el que, hermano, quiero que entienda bien esto, no es que cada momento que usted va a cometer un error va a venir Dios y ¡pum!, con un martillo. No, dice que Él es manso para la ira, Él es paciente. Entonces Dios se espera y se espera y se espera, pero cuando Él ve que ya no nos corregimos, Dios permite que Satanás nos ataque. Luego se lo voy a ilustrar de esta manera. En un periódico salió en una ocasión un anuncio que decía, he perdido un perro, y daba las características del perro. El perro tiene la pierna derecha quebrada, producto de un accidente en un carro. Le faltan mucha pelo en el cuerpo, tiene parches donde le falta pelo. También tiene la nalga de atrás, le duele. Y tiene el ojo derecho que le hace falta. Producto también de una pelea con otros perros. Se llama Buena Suerte.
Lo que quiero enseñarle con esta ilustración, hermanos, que así hay muchos cristianos, como este perro. Están una tras otra y tras otra, que primero es la pierna, después la nalga, después la cabeza, después el ojo. Mire, es increíble cómo hay hermanos, que es triste, pero es la realidad, cómo hay hermanos que están viviendo una tras otra. Yo conozco hermanos en Cristo, hermanos, que andan una bolsita todo el tiempo. Hermanos en Cristo, entre comillas, una bolsita todo el tiempo. Para allá andan la bolsita, para todos lados. Y cuando usted les pregunta qué es la bolsita, cuidadito. Y cuando usted les abrime la bolsa y ya sacan la bolsa, mire hermano, ahí andan ampicilina, penicilina. Es una farmacia total, completa. Y porque andan todo, es que me duele la cabeza y después me duele la espalda, me duele. Mire, parecen un perro. O sea, tienen el nombre de cristianos, pero en su vida están siguiendo a otro Dios. Porque cuando usted es cristiano, usted está siguiendo a un Dios poderoso. Usted está siguiendo al gran yo soy. Usted está siguiendo a Dios Padre. Entonces demuestre con su vida a quién está siguiendo. Y Dios es un Dios que nos sana. Un Dios que nos restaura. Que si Él con su propia mano viene y venda nuestras heridas. Todo lo que nosotros hemos pasado a través de la disciplina, Dios lo va a restaurar después. Perdió a su esposo, Dios le va a dar otro esposo. Menos panzón y mejor. Perdió a su esposa, Dios le va a dar otra esposa. Dios restaura todo. Él dice, Él venda nuestras heridas. Financieramente usted esto quedó acabado, hermano, Dios lo va a restaurar. Dios le va a dar algo mejor. Créalo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dice la palabra que Job perdió todo. Y al final de todo, ¿qué pasó con Job? Le restauró todo. Dice que le dio las hijas más bonitas que las anteriores. Le dio el doble de riqueza de lo que tenía antes. Le dio el doble de ganado de lo que tenía antes. O sea, Dios restaura todo. Para mí muchas veces es difícil, poder dar una respuesta, mejor dicho. Por ejemplo, hace tiempo yo tuve que ir a visitar a una hermana que acababa de perder a su hijo en un accidente. El hermano, retrocediendo la troca, atropelló al niño y lo mató. Entonces, ella me pedía una explicación. Para mí es impensable, no puedo caber cómo que Dios permite una cosa de esas. Entonces, como pastor, para mí es dificilísimo poderle dar una respuesta de eso. Pero lo que sí le puedo decir es que Dios restaura todo. Él tiene el control de todas las situaciones y luego Dios le va a dar un hijo mejor que el que tenía antes. Y si no es cierto, ¿verdad, hermana Gladys? Un aplauso a mi hermana Gladys. El problema es que nosotros no entendemos que cuando vienen los problemas es porque Dios nos está hablando. La disciplina es porque Dios quiere que pongamos atención en lo que estamos haciendo mal. Dios nos está hablando, que corrijamos nuestros pasos, como este último verso que leímos, que corrijamos nuestros pasos, enderezcamos nuestros pasos. Pero lo que pasa es que muchas veces nosotros nos cuesta oír la voz de Dios. Un ejemplo claro de esto es Jonás. Jonás no quería oír la voz de Dios. Y todo iba bien en el barco hasta que Jonás entró al barco. Las cosas empezaron a ir mal. Y de mal en mal, y de mal en peor. Y Jonás dice que se fue al fondo del barco. Y estando en el fondo del barco, ¿sabe qué llegó? El patrón de él, el capataz, el capitán, el jefe. Y llegó a decir, despierta, dormilón, y aclama a tu Dios. ¿Sabe que Dios, cuando nos pasa esos problemas, nos quiere despertar? Nos quiere que espiritualmente volvamos otra vez a donde estábamos. Pero muchas veces estamos tan dormidos espiritualmente que nos cuesta entender que los problemas Dios nos quiere hablar. Mire, es risible, como decía una hermana hace algunos días, es irónico. Irónico es cuando algo no tiene lógica y se da el resultado que uno no quiere tener. Pero es irónico que muchos inconversos, cuando están en el fuego, cuando están en las pruebas, entienden que Dios les está tratando con ellos. Pero muchos cristianos, cuando están en los problemas, no lo ven así. Hay un ataque del enemigo y empiezan, pero no corrigen lo que tienen que hacer. Y hay que ayunar, hermano, hay que hacer esto, pero sigue haciendo lo mismo.
Y empieza, no hermano, Dios nos está hablando. No seamos como Jonás, no esperemos llegar al fondo de la ballena, sino que corrijamos cuando estamos haciendo las cosas mal. Cambiemos nuestra vida. Dios nos está hablando. Las pruebas que estamos pasando, los problemas que estamos pasando tienen una razón muchas veces. Y Dios quiere hablarnos. Dios quiere corregir nuestros caminos. Es triste, muchas veces me dicen, hermano, ay hermano, ya no está viniendo fulano y tal. Hermano, yo puedo ir, puedo hablar, voy 1, 2 veces, ya después, Señor, haz tu obra. Sé que tarde o temprano, si es un hijo de Dios, Dios lo va a disciplinar. Y gloria a Dios si regresa a esta iglesia o si va a otra iglesia, pero va a regresar. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió como hijo y Él no va a dejar que se le pierda. Él lo va a corregir, porque Dios quiere corregir nuestras vidas. Muchos podrían decir, ay hermano, pero entonces mejor no ser hijo de Dios, porque esa disciplina que nos está hablando es tal cosa seria. Mira hermano, Dios nos disciplina para corregirnos, pero al malvado, al inicuo, Dios no lo va a disciplinar, Dios lo va a castigar, Dios lo va a justiciar y va a ser enviado al lago de fuego. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Pasar la disciplina de Dios o pasar el juicio de Dios? Es mejor pasar la disciplina de Dios. Debemos de permanecer en la disciplina de Dios, buscar la disciplina de Dios. Y la última forma, cómo debemos de ver los problemas, es verlo como la gloria de Dios. Vamos al Evangelio de Juan. Voy a terminar con esta parte. Juan capítulo 9. ¿Quién dijo amén? Susa. Bueno, Susana la vamos a invitar a cenar el lunes 24 a las 8 de la noche. Juan capítulo 9. Me decía un hermano, y justamente esta semana que pasó, principio de la semana, me decía un hermano en Cristo, yo no sé por qué solo a mí me pasan estas cosas. Si paso a la par de un perro me muerde. Todo lo malo solo a mí me está pasando. Y mira, fulanito es tal, cuando quiere va a la iglesia, cuando quiere ofrenda, cuando quiere diezma. ¿Sabe qué es más fácil ver? La paja en el ojo ajeno que la viga que tenemos en nuestro ojo. Y yo que conozco cómo está la vida de este hermano y sé que espiritualmente está malísimo, pero mal, y que va en picado y cada vez más en picado. Y yo le decía en mi adentro, ¿y qué estás esperando, Jonás? Quizás está esperando llegar a que la ballena lo agarre y estar en el fondo de la ballena. Pero no, él se está fijando en el otro. ¿Por qué al otro no le pasa esto y a mí sí? Hermanos, Dios trata con cada uno. Mejor oiga que Dios está hablándole a su vida, que Dios quiere que usted corrija sus pasos. Mire, esta parte de Juan es una parte bien tremenda. Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Dice, mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Verso 2, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Rabí es maestro. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Respondiendo Jesús dijo, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Amén. Quiero enseñarles una cosa. Muchas veces los problemas no van a venir solamente porque usted ha hecho cosas malas, hermano. Si no, mire el caso de Job. Dice la palabra, y oiga bien, palabras de Dios. Y no has visto a mi siervo Job recto, perfecto, apartado del mal, que no hay otro hombre como él sobre toda la tierra. Pregunto, ¿que había hecho algo de malo Job para que le viniera todo lo que le vino? Nada. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer en este verso, ¿qué había hecho este hombre para que naciera ciego? ¿Qué habían hecho sus padres para que naciera ciego? Nada. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo al Señor? Esta es una oportunidad para que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Cuando los problemas vienen a nuestras vidas, hermano, mire, cuando nos hacemos cristianos nos volvemos más juiciosos que antes. Cuando alguien está pasando problemas, a saber qué malito está hecho este hermano, decimos. Saber en qué cosas no anda.
No, muchas veces no nos tienen que venir las cosas únicamente porque hayamos tenido que hacer algo. Simple y sencillamente porque Dios tiene un propósito. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Y Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Cuando los problemas tocan a nuestras puertas, hermano, es porque están despertando un gigante dentro de nosotros. Cuando los problemas tocan a nuestra puerta, es porque quiere demostrarse la gloria de Dios en nuestras vidas. En una ocasión le preguntaron a John F. Kennedy que por cómo es que él se había hecho un gran héroe. ¿Y sabe qué les contestó John F. Kennedy? Porque alguien un día hundió mi barco. Si nadie le hubiera hundido su barco, él nunca hubiera sido héroe. O sea, muchas veces los problemas son la oportunidad para despertar un gran gigante en nuestras vidas. Muchas veces los problemas son la oportunidad para que nosotros podamos demostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Los problemas son una oportunidad para decir, yo tengo un Dios grande y poderoso, un Dios fuerte. Job sabía que tenía un gran Dios y que Dios iba a restaurar todo. Y Job nunca blasfemó contra Dios, sino que se mantuvo firme en sus convicciones, porque sabía que el Dios, que era el dueño de la tierra y del cielo y de todo lo que en ello existe, un día iba a restaurar todo lo que él había perdido. Cuando nosotros confiamos en un Dios así, hermano, nuestra vida da un gran cambio. El apóstol Pablo le llegó un aguijón en la carne. Y el mismo apóstol Pablo dice, Dios ha permitido que Satanás ponga un aguijón en mi carne, dice. Y le he pedido a Dios para que me lo quite. ¿Y saben qué me contestó? Bástate con mi gracia. O sea, muchas veces nosotros tenemos que ver que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la gente se quedaba boca abierta y con este gran problema que está pasando, y sigue predicando la palabra de Dios. Porque las fuerzas no eran de él, sino que las fuerzas del Señor. Porque la palabra no era de él, sino que la palabra del Señor. Porque el espíritu no era de él, sino que el espíritu de Dios en la vida de Pablo. O sea, Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Debemos mantener en los principios que Dios nos ha dado. Las adversidades únicamente es el camino para el éxito. Las adversidades únicamente nos están abriendo las puertas para encontrar la gracia de Dios en nuestras vidas. Solamente a través de las adversidades podemos encontrar la gloria de Dios. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto para poder ver la presencia de Dios. El pueblo de Dios tuvo que pasar 40 años en el desierto para poder entrar en la tierra prometida. O sea, muchas veces nosotros tenemos que pasar todas las pruebas para ver la gloria de Dios. La disciplina de Dios nos va a permitir ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Mantengámonos firmes. Lyndon B. Johnson no hubiera sido uno de los grandes presidentes de Estados Unidos si Kennedy no hubiera muerto. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios sabe cuando estamos pasando dificultades y las cosas que vienen y de repente se nos ponen, es porque Dios quiere glorificarse a través de nuestras vidas y hacer cosas grandes en nuestras vidas. Josué no hubiera sido el gran hombre de Dios si Moisés no hubiera muerto. La reina de Esther no hubiera sido la gran mujer de Dios si ella no hubiera tenido que tomar una decisión importante de salvar a su pueblo en un momento crítico. O sea, Dios permite los problemas para glorificarse en nuestras vidas. Dice la palabra que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Cuando usted esté en los problemas, hermano, créame que usted tiene un Dios que va a derribar los problemas. No se rinda, no se dé por vencido. Dios nos da las armas para seguir adelante. Póngase toda la armadura de Dios. Que su espíritu se mantenga firme, aunque su cuerpo ya no esté firme. Pero mientras su espíritu esté firme, usted va a poder seguir adelante. Dios se va a glorificar en su vida. Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Yo quiero terminar con algo divertido. Leía una cosa, ni he contado y ya se están riendo. Yo leí un artículo hace poco de este perro Scooby. Y dice de que estaban en una fiesta de Thanksgiving Day, era una caricatura, y Scooby estaba con la familia departiendo allí. Y entonces de repente Scooby pensó, bueno, a todos les dan pavo menos a mí. A mí me dan comida de perro, porque soy perro. Y empezó a ponerse triste Scooby y empezó a entrar en un desánimo, una depresión.
Y se empezó a sentir apartado y que no lo amaban y que no lo querían y que solo a él le tiraban todos los huesos y todas las cosas que no servían. Y entonces vino Scooby, salió de su casa, de la casa de la familia, y se fue a su casita, se subió en el techo de la casa y estando en el techo triste, desanimado, con depresión, con desánimo, Scooby se le encendió el foco y dijo: al menos fui perro y no nací pavo. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Cuando usted ve cómo están otros que no son hijos de Dios, hermano, usted se da cuenta que su vida es mejor ahora que lo que era antes. Usted es un hijo de Dios. Y si usted se mantiene en la disciplina de Dios, Dios va a hacer lo mejor para su vida. Solamente la disciplina de Dios puede hacernos algo mejor. Dios es nuestro Padre. Y como Padre quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra que si nosotros venimos a nuestro Padre y le pedimos pan, ¿qué Padre nos daría piedra? Nos daría lo mejor. Nos daría el mejor pan. Pues mucho más grande es Dios como Padre y nos daría lo mejor para nosotros. Yo no sé cuánto tiempo tiene que pasar usted en la disciplina, hermano. Pero de acuerdo como usted vea sus problemas, así es el tiempo que usted va a pasar en su disciplina. Como el Señor le dijo a esta niña, depende cómo tú veas tus problemas, así como vas a resultar después. Cuando usted mejor vea su vida, cuando usted la vea de otra perspectiva, porque a usted ahora no es cualquiera, ahora usted es un hijo de Dios. Y Dios está forjando su vida. Dios estará tratando con usted, pero Él un día se va a glorificar en su vida. Vamos a pararnos y vamos a orar.